hablando con una madre soltera en un grupo acerca de la administración del tiempo. Ella se quejaba diciendo, ¿a qué horas voy a tener yo tiempo? Si yo trabajo todos los días, los martes, los miércoles y los jueves tenemos culto en la iglesia, tenemos reunión en la iglesia, más el domingo. Y a veces tenemos actividad los sábados. Y yo lo que hago es que salgo del trabajo directo al templo. Pero, ¿a qué horas voy a cocinar comida saludable para mí y para mis hijos? ¿Y a qué horas voy a hacer ejercicio? Así estaba expresándose como en desesperación. Y no estaba acusando ni quejándose de la iglesia, sino como de la falta de tiempo. Pero yo sí me quedé pensando. Dije, wow, las iglesias debemos tener cuidado con las actividades que tenemos, porque el tiempo de la gente es limitado, ¿no? Y las desbalanceamos. Si está toda la semana metido en la iglesia, ¿a qué hora le dedica tiempo a la familia? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay algunas iglesias que tienen actividades que no producen ningún fruto para el reino. Simplemente las tienen porque es la costumbre, es la tradición, y así se quedaron. Pero no se detienen a pensar, ¿esto está dando el fruto que queremos? ¿Se justifica esta actividad de acuerdo a o comparado con el tiempo y el dinero y la energía que estamos invirtiendo? Hay que pensar en todo eso porque Dios quiere que seamos buenos mayordomos del tiempo y del dinero. Entonces, hay una cosa que sí necesitan todas las iglesias, todas, y es comunidad fraternal. Otra manera de decir compañerismo, pero comunidad fraternal. No digo que no tengan. En todas las iglesias hay cierto grado de amistad, de comunidad. Pero todas las iglesias necesitamos subir más y más el grado y la intensidad de comunidad fraternal. Eso es clave. ¿Qué es comunidad fraternal? ¿Con qué se come eso? Como dicen, cuando alguien no entiende esa palabra, dice, ¿con qué se come eso? ¿Qué es comunidad fraternal? Es un asunto, un fenómeno difícil de definir. Es más fácil entenderlo cuando lo ha experimentado que explicarlo. Es como ir al restaurante o agarrar el menú del restaurante y mirar un plato ahí. El nombre del plato, los componentes que tiene, todo lo que dice ahí, con qué viene. Eso es distinto y muy diferente de sentarse y comerse el plato. Cuando usted se come el plato, tiene una experiencia, sabe por experiencia de qué se trata ese plato. Pero leyéndolo simplemente, y si está en inglés, peor, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con comunidad. Es algo difícil de explicar, pero que uno lo entiende mejor cuando lo ha experimentado. Comunidad fraternal. Para crear comunidad fraternal, el Señor Jesucristo no dio explicaciones, ni ejemplos, ni definiciones, ni usó un dibujo para enseñar acerca de eso. No. Lo que hizo fue que entre toda la gente conocida escogió a 3 amigos. Y después escogió a 12, incluyendo esos 3. Y después tenía 70. Y después se habla de 120 personas. Con esas 120 personas, el día de Pentecostés, floreció la comunidad que el Señor Jesucristo había comenzado con 3. Pero pasó por un proceso de 3, 12, 70, 120, y ahí floreció la comunidad fraternal. ¿Y cómo funcionaba esa comunidad fraternal? Pues miremos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Los versículos anteriores también describen, pero básicamente esos versos, capítulo 2 de Hechos, versos 44 al 47. El verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos.
Eso quiere decir a la misma hora, en el mismo lugar. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, eso es más que estar en el mismo lugar a la misma hora, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué le parece eso? Cuando yo leo ese pasaje, yo digo, wow, no. Porque en la iglesia, en el libro de los Hechos, no se ve que tuvieran actividades como nosotros. Ellos no celebraban el Día de la Madre, porque eso todavía no se había inventado. Ni el Día del Padre, ni el Día de Acción de Gracias. Ni siquiera celebraban Navidad, porque la Navidad se comenzó a celebrar siglos después. Ni celebraban la Semana Santa, ni nada de eso. Muchas cosas que nosotros hacemos para atraer a la gente, ellos no las tenían. Nada de eso. Sin embargo, la gente se reunía. Nosotros inventamos actividades y le invitamos a la gente y los tratamos de arrastrar y les mandamos un texto y un email y le mandamos algo escrito de una manera y de otra y los invitamos y es difícil que vengan. Pero en la iglesia primitiva a la gente le encantaba estar juntos, les encantaba estar juntos. Se reunían en los atrios del templo de Jerusalén y en las casas compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Entonces había algo en ellos que los hacía atractivos. La gente veía ese grupo y se sentía atraídos hacia ese grupo. Y el Señor estaba activo en ese grupo. Eso se llama comunidad fraternal. Algo que el hombre, el ser humano, necesita. El ser humano, por naturaleza, busca la comunidad. ¿Dónde la busca? En un club, en un bar, en una barra o en de hinchas de un equipo. Ahí se mete para tener como amistad. O los aficionados de un cantante, ahí se reúnen como grupo. Pandillas, las pandillas, entre ellos buscan cierto grado de comunidad, con violencia, alto grado de violencia también, pero ahí están buscando un grupo. Eso es porque el hombre necesita estar con otras personas. El ser humano necesita eso. Pero lo mejor de todo eso es la comunidad fraternal. Eso es necesario que todas las iglesias tengamos comunidad fraternal. Ahora, ¿qué se requiere entonces para tener comunidad fraternal? Hay ciertos elementos de esta fórmula. La primera cosa es que se requiere la presencia de Cristo. No es lo mismo un grupo donde hay amistad que un grupo donde Cristo es el centro. Ahí ya hay posibilidad de que la comunidad fraternal florezca. Porque cuando Cristo comenzó su grupo, Él hizo una cosa. Ellos vieron que Cristo amaba al Padre con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo. Pero Cristo los amó a ellos de la misma manera. Entonces, entre ese grupo de 12 personas había antagonismo. Sospechaban el uno del otro porque eran de diferente procedencia y de diferentes maneras de pensar. Entonces se sospechaban. Ahí, por ejemplo, Mateo era cobrador de impuestos y Simón el celote era como un guerrillero. Entonces, entre esos dos no podía haber mucha compatibilidad. Pero Simón el celote confiaba en Cristo, ¿ya? Y Mateo también. Y eso fue lo que hizo que ellos se fueran integrando como grupo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, en Hechos capítulo 2, donde leímos, floreció la comunidad. Entonces, sin Cristo no hay comunidad. No es posible.
de esto que estamos hablando, comunidad fraternal de esta clase, no hay. No es posible. Piense, por ejemplo, en los caminantes de Maús. Hay una historia en Lucas capítulo 24 preciosa. Son dos discípulos que, desanimados porque Cristo había muerto en la cruz, dijeron: esto se acabó, mejor vámonos para la casa. Y se fueron los dos el domingo por la tarde, lamentándose. Era un viaje de desánimo, de desaliento, de frustración. Y entonces el Cristo resucitado viene y se une a esos dos discípulos y les explica las escrituras. Cuando llegan a Emaús, ellos lo invitan a comer y que se quede a pernoctar con ellos. Y en el momento de partir el pan, Jesús se desaparece. Y ellos se dan cuenta de la experiencia que habían tenido. ¿Y sabe qué hacen? Después de haber recorrido 7 millas de Jerusalén a Emaús, ya de noche, se paran y regresan a Jerusalén a reunirse con los otros discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo es el pegante, Cristo es lo que amarra a ese grupo, el que los hace uno. Por eso, sin Cristo no es posible tener comunidad. Después de que Cristo resucitó, Él estuvo reuniéndose con diferentes grupos de discípulos, instruyéndolos con diferentes personas. Y luego, antes de ir al Padre y darles la gran comisión, les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Se quedaron ahí orando por 10 días. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos y floreció la comunidad. Entonces, en una comunidad también se requiere la presencia del Espíritu Santo, o sea, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el principal elemento. Cuando cada uno individualmente busca la presencia, el poder y el propósito de Cristo, y luego como grupo se busca lo mismo, entonces la comunidad florece. Y cuando florece, la fragancia de esa flor, la belleza de esa flor, el olor de esa flor hace que la comunidad sea atractiva. Mire, ahí en mi casa, el yardero sembró o podó unas plantas de rosas. Y ayer, mi esposa me dice: hijo, venga, vea qué flores tan lindas, ¿no? Y yo fui a mirar y ella fue a mirar. Eso es lo que pasa cuando hay comunidad fraternal en un grupo. La gente comienza a darse cuenta y el grupo se vuelve atractivo. Y entonces ya no hay como que jalarlos, sino como que ellos quieren participar de esa comunidad. Si reunimos 2 o 3 de ustedes y hablamos de política, de pronto salen en controversia. Si hablamos de deporte, también van a salir en controversias porque al uno le gustan las Chivas Rayadas y al otro le gustan el América. Okay. Siempre va a haber controversia. Pero si en un grupo de 2 o 3 se busca a Cristo, la presencia de Cristo, va a haber un gran punto de unión, un punto de coincidencia. Y ahí comienza la comunidad fraternal. Entonces, la primera cosa que se necesita es la presencia de Cristo. La segunda cosa que se necesita es la búsqueda intencional del shalom. En vez de poner paz, yo quise poner la palabra shalom. La palabra shalom la traducen paz. Pero paz es una pequeña parte de lo que es el shalom. El shalom es una palabra hebrea que tiene un significado tremendo, amplio y profundo. Shalom significa el bienestar, la paz, la armonía, la prosperidad, la seguridad, la salud. Entonces, cuando alguien le dice a usted shalom, está deseándole todo eso. Es una palabra riquísima. Por eso Jesús le dijo a los 70 discípulos, que los mandó de 2 en 2, que fueran por las casas, ¿no? Y que dijeran shalom.
Y si hay un hijo de Shalom, entonces quédense en esa casa. Porque ahí puede haber comunidad. Ahí puede comenzar, se puede sembrar la semilla de la comunidad. Pero hay una cosa, entre el punto 1 y el punto 2 tenemos que verlos como complementarios. Porque si uno busca la presencia de Cristo, pero no busca el shalom de la gente y de los hermanos, está incompleto. O si usted está muy dedicado a la gente, en actividades con la gente, y no busca de Cristo, entonces ya la fórmula no se va a cumplir. Entonces hay que buscar intencionalmente el shalom. Ahora, esos tres círculos nos indican cómo es la búsqueda del shalom. Dios quiere el shalom de todos nosotros. ¿Usted quiere el shalom para usted? ¿Quiere la armonía, la paz, la seguridad, la salud, la prosperidad, el bienestar para usted? ¿Sí o no? Claro, cada uno quiere eso. Y Dios también lo quiere. Y el hermano o el prójimo también quiere lo mismo. Entonces, si los tres se van uniendo, Dios, usted y el prójimo, en esa búsqueda, se forma entre los tres círculos una área común. Y en esa área común es donde florece el shalom. Por eso se requiere la búsqueda de Cristo y la búsqueda del shalom. Ahora le voy a pedir que haga un ejercicio mental. Quite la palabra yo y ponga la palabra iglesia, ponga oreb. Quite la palabra prójimo y ponga ciudad. Y pasa lo mismo. ¿Qué hacen la alcaldía, el mayor de la ciudad, los concejales, la policía, todos los que trabajan con el gobierno? Buenos o malos, en alguna manera ellos están procurando que la comunidad esté bien. ¿No ha visto que hay gente que recoge la basura? ¿No ha visto que hay gente que le da mantenimiento a la electricidad? ¿No ha visto que hay hospitales en las comunidades? Centros de salud de emergencia, escuelas. ¿No ha visto que reparan las calles? Eso es para que todos estemos bien. Y si nos enfermamos podamos ir rápido al hospital, la farmacia. Todo eso está arreglado para nuestro bienestar. Entonces la ciudad está buscando el bienestar de todos. Si la iglesia busca el bienestar de la ciudad y Dios busca el bienestar de la ciudad, imagínense el impacto. Una diferencia en una ciudad donde el gobierno hace su trabajo, las iglesias hacen su trabajo. Hay diferencia, tiene que haber diferencia, porque se produce una comunidad. Entonces, esos tres círculos son muy importantes. Pero ¿qué están buscando algunos? Algunos están buscando poder, posición, dinero, números, en vez de buscar su bienestar, su shalom y el shalom de la comunidad. Esto que leímos aquí en Hechos capítulo 2, que todos estaban ahí juntos y que no había necesitados en la iglesia, qué cosa tan tremenda. No había necesidad en ninguno, porque ellos vendían sus propiedades y repartían. Eso es muy interesante. Pero, déjeme aclararle una cosa. Eso no se volvió a practicar. Solamente lo leemos ahí en esos versículos. ¿Por qué no se volvió a practicar? Porque hubo gente que comenzó a abusar de esa generosidad. Eso fue un experimento de comunismo centralizado en Dios. Antes del Señor Jesucristo antes de que el Señor Jesucristo viniera, los esenios practicaron también un comunismo centralizado en Dios. Se fueron a vivir allá por el Mar Muerto y entonces tenían también todo en común. Son como ensayos de comunismo. Y luego ahí también, en Hechos 2, se buscó lo mismo. El comunismo lo que busca es la igualdad, que todos estén igual. Y con ese cuento
convencen a la gente, ¿no? Que mire que ellos tienen, mire estos como son de ricos, mire que esto les va muy bien y usted tan pobre. Todos deberíamos ser iguales. Y todos pensamos que, wow, eso está muy justo, eso está muy bien. Pero es que en realidad no somos iguales. No somos iguales. Somos iguales ante Dios, somos iguales ante la ley, pero en la realidad aquí entre nosotros, en la forma de vivir, unos ahorran más que otros y otros gastan más que otros. Y hay unos que trabajan más que otros y otros que son más perezosos. Entonces, si le damos $1.000.000 a cada uno de ustedes, mire, no en un año, sino esta misma noche, unos tienen más de 1.000.000 y otros tienen menos de 1.000.000. ¿Sabe por qué? Porque algunos invierten y saben negociar y otros les gusta gastar. Se van inmediatamente para su país, en un avión privado, llega a México o a El Salvador, porque tiene $1.000.000 y comienza a ostentar y a gastar dinero. Y luego, después de un rato, ya no somos iguales. Ya hay unos pidiendo prestado, ya hay unos estirando la mano y otros con $2.000.000 en el banco. Entonces, eso de la igualdad no es cierto. No sé por qué todavía siguen creyendo en eso y votan por los que les ofrecen esa clase de igualdad. Y lo que pasa en realidad es que los que están en el poder, entonces ellos viven bien y todo el pueblo está igual, aguantando hambre y necesidad. Entonces ahí en Hechos 2 se practicó ese comunismo centralizado en Dios, pero no más, no, ninguna parte se volvió a ver. Y no hay ningún mandamiento en la Biblia que diga que tenemos que vender las propiedades y repartirlas con los hermanos en la iglesia. Eso no hay un mandamiento. Entonces ese relato es una descripción, un relato de lo que pasó, pero no es una prescripción, no es un mandato, no era obligación hacer eso. Lo que nosotros podemos entender entonces es lo siguiente, que en esa iglesia de Jerusalén en el primer siglo, todos eran responsables los unos por los otros. Y ese es un elemento en la comunidad también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es, nosotros somos responsables los unos de los otros. Pero no quiere decir que tenemos que poner todo igual. Bien, entonces la búsqueda del shalom para todos, pero no la búsqueda de la igualdad. No tenemos que tener el mismo carro todos, de la misma marca y de la mismo modelo. Unos tienen un carro más fino, Dios lo bendiga. Disfrútelo, ¿no? Yo tengo un cacharrito ahí del 2009, muy bueno, me sirve muy bien, yo estoy contento con eso. No me molesta que usted tenga un buen carro. Número 3. Se requiere para la comunidad fraternal tener un modelo para imitar. Entonces aquí tenemos un modelo humano que Jesús dice. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El grupo más pequeño que se puede tener es de 2 o 3. Después sigue la célula, con 5, 6, 10, 15, y mientras más grandes están más contentos. Pero mientras más pequeño, es más poderoso. Porque mire este grupo de 2 o 3 personas, dice Jesús que si 2 se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay un poder ahí. Y luego Jesús dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces ese grupo de 2 o 3 se ponen de acuerdo, gozan de la presencia de Cristo. Entonces ese es el modelo para comenzar la comunidad. Y así fue como la comenzó Jesús, con un pequeño grupo. Y entonces cuando hay 2 grupos de los mismos, 3 o 4,
la comunidad comienza a conectarse y comienza a crecer, a fortalecerse. Pero hay un modelo mejor. El mejor modelo, el ideal de un pequeño grupo es Dios mismo. Porque Dios existe en una comunidad de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, como Dios existe en comunidad, es un solo ser, 3 personas en una unidad indivisible. Perfecta armonía entre las 3 personas, pero es un solo ser. Como Dios es comunidad, cuando Él creó al hombre, lo creó para que tuviera comunidad y con la necesidad de tener comunidad. Entonces por eso nosotros la buscamos, pero la buscamos a veces equivocadamente, de formas diferentes. Pero Cristo vino a comenzar esa verdadera comunidad entre nosotros. Entonces, en la comunidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo hay una armonía perfecta que nosotros debemos imitar. Miren, en esa comunidad de las 3 divinas personas, el Espíritu Santo no está descontento y enojado. ¿Cómo es eso que Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo que toda autoridad les da en el cielo y en la tierra? Entonces, ¿yo qué? El Espíritu Santo no hace eso. En la comunidad de las 3 personas, el Padre no habla con el Espíritu Santo mal acerca del Hijo. No, no hace eso. Ni el Hijo se revela y dice, ahora que ya tengo gente que me sigue en la tierra, yo voy a seguir mi propia cosa. Usted, el Padre y el Espíritu Santo se quedan allá y yo voy a comenzar algo nuevo acá. Eso no pasa en la Trinidad. Entonces, la Trinidad es el modelo perfecto de comunidad fraternal, que es lo que nosotros debemos buscar. Ya me perdí. ¿Dónde vamos a encontrar comunidad fraternal? En Walmart. Allá hay de todo. Ya. O en Amazon. Podemos pedirla por correo y nos llega. En la política. ¿Encontramos comunidad fraternal en la política? No. En el deporte. Encontramos competencia en la política y en el deporte. Donde quiera que usted vaya, encuentra competencia entre los seres humanos. ¿Por qué vamos a competir aquí en la iglesia? Vamos a estar en lo mismo. ¿Dónde busca entonces la comunidad fraternal? ¿Sabe dónde comienza esa búsqueda? Hay un cuarto interior, una morada interior, espiritual interna, donde usted se puede encontrar con Cristo y practicar su presencia y expresarle el amor ágape, el amor que dirige sus pensamientos, el amor que controla sus emociones, el amor que impulsa sus acciones. Y luego cuando usted sale de ese cuarto y mira hacia afuera, practica ese amor con los demás. Y la comunidad va a ir surgiendo, va a ir subiendo de grado, va a ir subiendo de nivel. Es más fácil tener comunidad en grupo pequeño que en grupo grande. Por eso entonces hay que comenzar con grupo pequeño. Pero hay un obstáculo para eso. El principal obstáculo que yo he encontrado es este. A la iglesia, a las iglesias o a los creyentes les encantan los grupos grandes. Mientras más grande, mejor. Se oye mejor, ¿no? Y nos impacta mejor. El grupo pequeño es opcional, si se puede, ¿no? 2 o 3, no es tan importante. Pero miren, dice, otra vez os digo, o sea que ya les había dicho, que si dos se ponen de acuerdo, el Padre va a respaldar eso. Y también Jesús les dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces el grupo de 2 o 3 vale tanto y es tan importante como este grupo.
Y es tan importante como el culto en Lakewood, que dicen que es la iglesia más grande del país. Porque lo que importa es la presencia de Cristo. Ese es el obstáculo que yo veo para la formación de esos grupos. Y esos pequeños grupos son como el átomo. Lo más pequeño en la materia es que es el átomo, ¿no? Tiene otros componentes, pero en un átomo hay una energía tremenda, la energía atómica. No hemos explorado ese potencial del átomo de fraternidad espiritual. Entonces, el grupo más pequeño es la clave. ¿Por qué? Vamos a ver por qué un grupo de 2 o 3 tiene tanto poder. Primero, es fácil de reunir. En cualquier lugar, a cualquier hora, hasta por Zoom. Se puede reunir 2 o 3 personas. Yo lo he hecho. Yo tengo amigos con los que me reúno así. Vamos a una cafetería y cuando no se puede, lo hacemos por Zoom. Fácil, fácil. No es necesario que la señora arregle la casa y la sala y limpie todo para que vengan al grupo y hay que tenerles merienda y luego que se llenó el driveway de carros y los vecinos se quejaron. No, un grupo de 2 o 3 es fácil, en cualquier lugar cabe. 2, es fácil de cancelar, de reprogramar y de relocalizar. Un texto y quedó cancelada la reunión por alguna situación. Por texto se vuelven a reconectar y cambiar el lugar. 3, es más fácil de duplicar, de reproducir o de multiplicar. Es más fácil de participar. Hablas más, compartes más en un grupo de 2 o 3 que en una clase o en un grupo más grande. Da como un poquito de temor a veces hablar o preguntar. Número 5, no requiere de mucho liderazgo, es simplemente amistad, ni requiere mucha organización. Y también en número 6 dice, si 2 se ponen de acuerdo, tienen el favor de Dios y tienen también la presencia de Dios. Entonces es tan fácil comenzar esto de la comunidad, pero el problema es que no le damos importancia. Pero ahí comienza. Entonces hay una cosa. Le pregunto, ¿a usted le gustaría tener y experimentar comunidad fraternal? Antes de que usted piense la respuesta, le pido que considere lo siguiente. Primero, considere que somos interdependientes. No somos independientes. Eso no existe. Uno dice que es independiente económicamente porque tiene su trabajo y no depende de papá y mamá, pero ¿quién le cuida a los hijos? La abuela, papá y mamá, ¿no? Todos somos interdependientes. Como dijo Buda, que todo en este mundo es como una red, que no hay ningún nudo de la red que sea independiente, todo está interconectado. Esta guerra entre Rusia y ¿cómo? Ucrania, eso nos afecta. Uno puede decir, a mí qué me importa que estén matando allá. No, eso nos está afectando. Sube el precio de la comida, sube el precio de la gasolina. Y si siguen peleando nos afecta más. O sea que todo está interconectado. Todo en la ciudad está interconectado. Todas las familias, todas las iglesias, todo esto está interconectado. Entonces, esa es una realidad. Segunda realidad es que si todos somos interdependientes y todo está interconectado, lo que yo hago afecta a otros. Lo que yo digo afecta a otros. Lo que otros hacen y dicen me afecta a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a contribuir positivamente o voy a seguir contribuyendo negativamente, hablando mal o actuando mal o de indiferente, ¿no? ¿Qué me importa? El qué me importa. Entonces, si somos interdependientes y lo que el uno hace afecta al otro, entonces la mejor opción es buscar comunidad fraternal.
Que en la comunidad fraternal, entonces, nos ayudamos los unos a los otros. Entonces usted tiene dos opciones. Si quiere la comunidad fraternal, hay dos opciones. Una, esperar que surja y me meto ahí. Que la comiencen otros. O si de pronto en alguna iglesia sube mucho la comunidad fraternal, me voy para allá a disfrutar de eso. La otra es comenzarla usted, yendo a ese cuarto interior, espiritual, hablando con Cristo y luego practicando eso con los hermanos. Los habré convencido de tener comunidad espiritual y fraternal. Pues ojalá que le dé un poquito más de valor del que le estaba dando antes. Pónganse de pies. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial y Espíritu Santo, te alabamos porque comenzaste la iglesia no como una organización ni como una institución en la cual se lucha por posiciones, por poder, sino que la comenzaste como una comunidad fraternal cuyo centro es tu misma persona. Oramos, Padre, que conviertas esta congregación en un compañerismo sanador, edificante, donde todos ponemos lo mejor que tenemos, lo mejor que sabemos, con la mejor actitud. Que seamos una comunidad fraternal que no solamente se bendice a sí misma, sino que bendice también a los de afuera, porque tú haces salir el sol sobre justos e injustos y haces llover sobre justos e injustos. Y tú, tu Hijo Jesucristo, murió por todos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra cómo tener comunidad espiritual y fraternal. Amén.